Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuevo video del canal. En este video vamos a hablar acerca de la regla de la cadena, una regla importante de derivación que nos va a permitir básicamente derivar funciones compuestas. Pero entonces vamos a repasar primero, inicialmente, el concepto de función compuesta y luego vamos a ver la forma en la cual podemos aplicar esta regla para derivar este tipo de funciones. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un par de máquinas. La primera máquina, o la máquina de entrada, representada a través de la función g, y la máquina de salida, representada a través de la función f. A esta función g nosotros en este contexto la vamos a llamar la función interna. Y a la función de salida la vamos a llamar la función externa. Entonces tenemos función externa. Listo. Entonces este par de máquinas realizan el siguiente proceso. A la entrada de la máquina G nosotros le vamos a introducir una bolita. Entonces la función G procesa esa bolita y a la salida esa bolita la convierte en un cubo, ¿sí? En un cubo. Y ahora este cubo ingresa a la máquina representada por la función f. La función f procesa ese cubo y observen que ese cubo lo transforma en una especie de dodecaedro, bueno, dependiendo de cuántas caras tenga este sólido. ¿Listo? Entonces, para resumir, esta máquina se le ingresa una bolita y aquí al final del proceso esa bolita salió como cortada por los lados, por así decirlo. Entonces, en términos matemáticos, esta bolita, digamos que para nosotros va a representar la entrada x, ¿listo? La variable x. Ahora, cuando la x ingresa a esta máquina, entonces la función g toma la x y a la salida reproduce la imagen g de x, ¿listo? Y aquí por conveniencia esta g de x la voy a anotar por la letra u. Entonces a esta máquina le entra la x y la máquina arroja a la salida la variable u. ¿Pero quién es la u? La u es igual a g de x. Ahora, esta segunda función, la función externa, la función de salida, toma como entrada la variable u y a la salida va a arrojar f evaluado en u, es decir, f de u. ¿Listo? Pero u es precisamente g de x, entonces esto nos da como resultado la función f aplicada en la función de entrada g de x. ¿Listo? Esta función que nosotros estamos obteniendo, esta f de g de x, es llamada la función compuesta. Como ustedes pueden observar, es una función que está formada por la función interna y por la función externa. Aquí nosotros observamos directamente que la función externa, bueno, en esta notación sería la f, y la función interna sería la que está por dentro de este paréntesis, que en este caso es la función g. Es decir, nosotros básicamente podemos combinar estas dos máquinas en una nueva función que la estamos llamando la función compuesta para obtener básicamente esta nueva máquina, en la cual usted simplemente le ingresa la bolita y ella a la salida le va a arrojar la bolita recortada por los lados. ¿Listo? Es usual de que a la función compuesta que acabé de escribir hace un momento, f evaluado en g de x, se escriba matemáticamente de esta forma. Este circulito se lee compuesto. ¿Listo? Entonces, en conjunto, f circulito g es lo mismo que decir la función f compuesta con la función g. Y miren que se hace en el contexto de esta máquina se hace con respecto a primero a la función de salida y luego con la función de entrada, ¿sí? O sea que esto
Utilizando esta notación es lo mismo que decir f compuesta g evaluada en un valor x. Pero para no complicarnos tanto, esta es básicamente la notación que la forma en que nosotros trabajamos con una función compuesta. Y bueno, ya que sabemos de qué se trata la función compuesta, ahora sí podemos analizar cuál va a ser la derivada de esta nueva función con base en la derivada de la función f, o sea, de la función externa en este contexto, y con base en la función interna, que sería la función de entrada. Es decir, ¿a qué va a ser igual la derivada con respecto a x de f de g de x? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Esta derivada va a ser igual a lo siguiente. Primero que todo, haga igual a u la función interna, ¿sí? O la función de entrada, así como lo hicimos hace un momento. Entonces, esto va a ser lo mismo que calcular la derivada, lo voy a escribir en notación de prima, la derivada de la función f, pero con respecto a la variable u, donde u es la función de entrada. Pero ojo, una vez de que usted calcule esta derivada, la va a multiplicar por la derivada de la función interna. Es decir, esta sería la derivada de la función externa, que es la función f, la función de salida en esta máquina. Y luego esto lo va a multiplicar usted por la derivada de la función de entrada, que sería la función interna. Como estamos diciendo que u es igual a g de x, entonces sería multiplicar esta derivada por u'. Esta sería la regla de la cadena, es la que nosotros llamamos la regla de la cadena. Pero esta forma de nosotros escribir esta derivada no puede ser, digamos, lo suficientemente trabajable, por así decirlo. O sea, aquí tenemos a la izquierda la notación de Leibniz y aquí a la derecha tenemos la notación de prima. Entonces, para nosotros aplicar de forma más clara y ordenada la regla de la cadena, es usual utilizar un diagrama de árbol, o también ese se conoce como grafo computacional, pero bueno, en este caso yo lo voy a llamar diagrama de árbol. Entonces el diagrama de árbol nos permite básicamente identificar las dependencias de las funciones con respecto a las variables de entrada, o sea, las salidas con respecto a las entradas. Entonces vamos a tomar como referencia este par de máquinas que teníamos al comienzo. Entonces la función de entrada, la variable de entrada es la x. Entonces vamos a iniciar con la x. Entonces, al pasar esta x por la primer máquina, ¿sí?, se obtiene la salida u. Entonces esa x de cierta manera se transforma en la u. Y luego esta u, que sería la variable intermedia, entra a la máquina representada por la f y se transforma en f de u. Pero entonces esta salida final, aquí por conveniencia, corramos esto un poco más a la derecha, yo la voy a llamar y, es decir, y igual f de u. Entonces la u pasa por esta máquina y se va a transformar en la y. ¿Listo? Entonces la u se transforma en la y. Bueno, encima de estas flechas vamos a colocar las funciones asociadas. O sea, vuelvo y corro esto un poco más para abajo. Bueno, utilicemos este color. Entonces la x se transforma en la u a través de la función g, que la función g es la función de entrada, ¿sí?, esta función de aquí. Y la u se transforma en la y a través de la función o por medio de la función f. Bien, nosotros queremos encontrar la derivada de la variable de salida con respecto, utilizamos otro color, queremos encontrar la derivada de la función de salida con respecto a la variable de entrada, o de la variable de salida con respecto a la variable de entrada. Es decir, queremos encontrar
derivada de y con respecto a x. Entonces, esta otra versión de la regla de la cadena nos dice que para nosotros calcular esta derivada, es decir, la derivada de y con respecto a la variable x, tenemos que multiplicar las siguientes derivadas o pasar por las siguientes derivadas, es decir, vamos a tomar la derivada de la variable y con respecto a la variable u. ¿Listo? Le voy a escribir por aquí de y de u. Entonces voy a tomar la derivada de y con respecto a la variable u. O sea, la derivada de la salida, de la variable de salida, que es la y, con respecto a la variable intermedia, que en este caso es la u. Y luego esa derivada la tenemos que multiplicar ahora por la derivada de la variable interna con respecto a la variable de entrada, es decir, derivada de u con respecto a x. O sea, esta derivada la multiplicamos ahora por la derivada de u con respecto a la variable x. Y esta es una versión un poco más sencilla y más trabajable de la regla de la cadena. Y bueno, para que la entendamos, obviamente, pues es necesario realizar un ejemplo con ciertas funciones específicas. ¿Listo? Entonces, esta sería la regla de la cadena. Entonces vamos a hacer a continuación un primer ejemplo. Listo. Supongamos que nosotros, voy a copiar este dibujito, lo voy a pegar por aquí abajo. Entonces vamos a establecer unas funciones específicas. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada de x. Supongamos que la función g lo que va a hacer es lo siguiente: tomar, por ejemplo, la variable de entrada, que es la x, y elevarla al cuadrado, y luego sumarle 2 veces la variable de entrada. ¿Sí? O sea que la variable intermedia, en este caso, o sea, una vez de que la x entra y sale por aquí, entonces se obtiene esta g, que como hace un momento la vamos a denotar por la variable u. Listo, la variable intermedia. Ahora, esta u ingresa a la máquina de salida, ¿sí? O la función externa. Y entonces supongamos que la función externa va a ser lo siguiente: tenemos y igual a la siguiente función que va a depender de la entrada u. Por ejemplo, u elevado a la 100, ¿sí? O sea, va a tomar esta entrada y la va a elevar a la 100. Pero entonces, ¿cuál es la función que nosotros queremos derivar? ¿Cuál es la función que va a depender de la variable x? Entonces estamos diciendo, escribámoslo por acá, estamos diciendo que y es igual a f de u. ¿Pero quién es u? Bueno, f de u es igual a u a la 100, me faltó esto por acá. Pero entonces vamos a reemplazar u por lo que vale aquí en la etapa intermedia. U es igual a x al cuadrado más 2x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos esta u por un paréntesis. Es importante, siempre que usted vea aquí la variable intermedia, que es la u, cambiarla por un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis va a ingresar lo que vale u en términos de la x, que en este caso es x al cuadrado más 2x. X al cuadrado más 2x. O sea que nos queda esta cantidad, esta suma elevada a la 100. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer aquí es encontrar la derivada con respecto a la variable x. ¿De qué? De esta función, que sería la función compuesta de la función f con la función g. Es decir, vamos a calcular la derivada de x al cuadrado más 2x elevado a la 100. Listo, entonces vamos a comenzar a hacerlo un poco de forma mecánica, porque al final de cuentas es lo que
Es lo que me interesa que aprendan en este video. Entonces vamos a calcular la derivada de esta función siguiendo básicamente estos pasos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir entonces la función, pero utilizando la variable de salida y. Entonces y va a ser igual a x elevado al cuadrado más 2x, y esta suma elevada a la 100. Sabemos que la función interna en este caso, la función de entrada, es esta, la que está entre los paréntesis. Esa es la que vamos a llamar u. Entonces la variable y en términos de la variable u o de la variable interna va a poder escribirse de la siguiente manera: y igual a esta u pero elevada a la 100. ¿Listo? Y por aquí a un lado vamos a escribir nuevamente a lo que es igual la variable u. U es igual a x al cuadrado más 2x. Por la regla de la cadena tenemos que la derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a la derivada de la variable de salida, que es la y, con respecto a la variable interna, que es la u. Pero esta derivada la tenemos que multiplicar por la derivada de la función o de la variable interna con respecto a la variable de entrada, que en este caso es la x. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Tome usted esta y derívela con respecto a u, aplicando las reglas de derivación, que de hecho yo se las establecí en algunos de los videos del canal, videos anteriores en esta lista de reproducción. Los pueden volver a ver para que recuerden un poco. Entonces la derivada de y con respecto a u es tomar este u a la 100 y derivarlo. Entonces aplicamos la regla de la potencia. Tomo ese 100 y lo bajo, ¿cierto?, a multiplicar a la u, y esta u quedará elevada a la 100 menos 1, que es igual a 99. Listo, aquí tenemos la derivada de la y con respecto a la variable u. Ahora esta señora de aquí la vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto a la variable x. Entonces vamos a tomar esta suma y la derivamos. Entonces derivada de x al cuadrado nos da 2x, y la derivada de 2x, derivada de x es 1 multiplicado por 2 nos da 2. Pero ojo, como es una suma de términos, esa suma la tenemos que encerrar entre paréntesis, si no la derivada nos va a quedar mal calculada. Esta sería la derivada, pero observen que la derivada está en términos de la variable intermedia, de la variable interna. Entonces aquí debemos de reemplazar la u por lo que vale en términos de x. Entonces cambiamos la u por x elevado al cuadrado más 2x. O sea que esto nos da como resultado 100, abro paréntesis porque es una suma de términos. Entonces aquí metemos x al cuadrado más 2x, ese paréntesis lo elevamos a la 99 y esto lo multiplicamos por 2x más 2. Conclusión: como y es igual a esto, entonces podemos concluir que la derivada con respecto a x de la función x elevado al cuadrado más 2x elevado a la 100, esto tiene que ser igual a 100 que multiplica x elevado al cuadrado más 2x a la 99, y todo esto multiplicado por 2x más 2. Aquí, si usted quiere, puede colocar el punto intermedio, pero si no hay un punto intermedio, se entiende de que esas cantidades están siendo multiplicadas. Listo, este sería un ejemplo de aplicación de la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, la siguiente función. Supongamos que la función que queremos derivar es y igual, una que tenga, por ejemplo, senos, cosenos y tangentes. Entonces, con la regla de la cadena, en conjunto con las demás reglas de derivación, nosotros ya podemos derivar una gama más amplia de funciones. ¿Listo? Por así decirlo. Entonces, supongamos que tenemos seno de, no sé, del coseno
y este coseno aplicado a la tangente de x, una función meramente trigonométrica. Entonces tenemos seno del coseno de la tangente. Si nosotros queremos hacer una analogía con las maquinitas que yo les estaba hablando al inicio, es como si tuviéramos ahora 3 maquinitas, ¿sí? Aquí solamente tenemos 2 maquinitas, pero entonces aquí tenemos 3 maquinitas, ¿listo? Entonces una va a ser el seno, la otra va a ser la función coseno y la otra va a ser, por así decirlo, la función tangente. Bien, pero entonces nos interesa calcular esta derivada. Entonces lo primero que hay que identificar es la función interna. ¿Quién va a ser la variable u? Entonces si nos fijamos, este coseno de la tangente es el candidato a ser la función u. ¿Listo? La función interna. ¿Por qué? Porque entonces si yo lo llamo u, entonces la y en términos de la u me va a quedar escrita de la siguiente manera. Y va a ser igual al seno de u. De manera que la función externa va a ser la función seno. ¿Listo? Y la función interna, variable interna, va a ser la u. Pero entonces, aquí no debemos de olvidar, bueno, esto hagámoslo un poco más abajo. No debemos de olvidar quién es la u. Entonces aquí tenemos que u es igual a coseno de la tangente, ¿sí? Pero noten que aquí nos está apareciendo, en lugar de una simple x, nos está apareciendo una tangente. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si únicamente nosotros nos fijamos en el coseno de la tangente, a su vez el coseno es como si fuera una función externa para la función interna, que en este caso sería la tangente. Entonces yo sugiero que a esta tangente la hagamos también igual a otra variable, por ejemplo a la variable v. ¿Listo? Entonces, resumiendo, tenemos y igual seno de u, pero es que u es igual al coseno de esta tangente, pero es que esta tangente la estamos haciendo igual a b. Entonces u nos va a quedar igual al coseno de la b, pero b va a ser igual a tangente de x. Entonces, si ustedes observan, hemos utilizado un total de 2 variables internas, por así decirlo. La más interna sería la b, la menos interna, por así decirlo, sería la u. La función externa sería el seno y la variable externa, la variable de salida, sería la y. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la regla de la cadena? La vamos a aplicar de la siguiente manera. Entonces, queremos encontrar la derivada de la y con respecto a la variable x, que es la variable de entrada. Entonces, esto va a ser igual. Tome la variable y va a calcular la derivada de y con respecto a la variable interna, que en este caso es u. Bueno, ¿por qué? Porque estamos diciendo que y es igual al seno de u. Entonces primero debemos de pasar por la derivada de y con respecto a la variable u. Pero es que u depende de la variable b. Entonces esta derivada la vamos a tener que multiplicar por la derivada de u con respecto a la variable b. Entonces lo multiplico por la derivada de u con respecto a la variable más interna, que es b. Pero es que b depende de otra variable. Utilicemos otro color. B depende de la variable x. Utilicemos por ejemplo color, a ver, utilicemos este azul. B depende de la variable x. Entonces esta derivada a su vez la tenemos que multiplicar por la derivada de b con respecto a la variable x. Y así es como aplicaríamos la regla de la cadena cuando tenemos más de una variable interna. Noten que la variable más interna, la derivada queda siendo la última. ¿Listo? Bueno, por así decirlo. Entonces, ya que resta, simplemente calculamos las derivadas. Entonces, debemos de calcular la derivada de y con respecto a la variable u, que sería derivar este seno con respecto a u.
Entonces la derivada del seno nosotros sabemos que es igual a el coseno. Entonces nos va a quedar coseno de u. Entonces esta derivada en rojo sería coseno de u. La multiplicamos por la derivada en verde, que sería la derivada de este coseno, coseno de b. La derivada del coseno es menos seno. Menos seno, pero ¿de qué variable en este caso? De la b. Entonces nos queda menos seno de b. Pero ojo que esto no lo podemos escribir simplemente así, porque si no, parecería que a este coseno se le está restando el seno. Entonces debemos de encerrar en un paréntesis. ¿Listo? Importante encerrar en un paréntesis. Y ahora esto lo vamos a multiplicar, este menos seno lo vamos a multiplicar por la derivada de b con respecto a x, que sería derivar la tangente con respecto a x. Y sabemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Listo, ahí está. Esta sería la derivada. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que comenzar a reemplazar las variables internas en términos de la variable x. Entonces vamos a comenzar a reemplazar, digamos, de derecha a izquierda. Entonces comencemos con la b. Entonces esto va a ser igual. Ya voy a utilizar color negro. Entonces nos quedaría coseno de u multiplicado por menos el seno de v. Abro paréntesis. Pero ¿quién es v? v es tangente de x. Entonces cambio v por tangente de x. Cierro por aquí paréntesis. Cierro por aquí paréntesis. Y esto lo multiplico por la secante al cuadrado de x. Bien, ahora me falta cambiar la u en términos de x. Entonces yo tengo que u es igual al coseno de b. Pero b es igual a la tangente de x. En otras palabras, si yo aquí la v la reemplazo por tangente, pues me va a quedar coseno de la tangente de x. O de hecho esto se puede hacer desde el comienzo. Miren que aquí debajo de este coseno de la tangente de x, yo le asigné a esta función la variable u. Entonces aquí de una directamente podemos decir que u es el coseno de la tangente de x. Entonces esto nos va a quedar coseno de u. Perdón, aquí tengo un coseno, ¿listo? Entonces, pero por dentro tengo la u, que a su vez es coseno de la tangente. Entonces me queda coseno del coseno de la tangente de x. Cierro un paréntesis que corresponde a este, y cierro el otro paréntesis que corresponde a la función externa. Entonces me queda coseno del coseno de la tangente de x multiplicada por menos el seno de la tangente de x. Cierro paréntesis y cierro paréntesis por la secante al cuadrado de x. Esta sería la derivada, pero entonces este menos lo podemos extraer para afuera, ya que está multiplicando. Entonces, de forma más resumida y eliminando paréntesis innecesarios, entonces nos va a quedar menos el coseno del coseno de la tangente de x multiplicada por el seno de la tangente de x, y esto multiplicado por la secante al cuadrado de x. Y noten que toda esta cantidad ya quedó en términos de la variable x. ¿Por qué? Porque originalmente la función estaba en términos de la x, y por lo tanto la derivada nos tiene que quedar en términos de la variable x. Y bueno, para terminar este video vamos a calcular la derivada de esta función. Tenemos, bueno, por supuesto utilizando la regla de la cadena, tenemos un tipo de función exponencial en donde el exponente de este 3 no es una simple x, sino que tenemos una función como exponente que es 5x al cuadrado por el seno de x. Entonces seguimos la recomendación. Vamos a identificar la función interna. Entonces en este caso la función interna la podríamos definir como este exponente, es decir, esta sería mi u. Entonces escribiendo yo
esta y en términos de la u me va a quedar que y es igual a 3 elevado a la u. Pero ¿quién es u? U es igual a 5x al cuadrado por el seno de x. Aplicamos la regla de la cadena. Derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a la derivada de y con respecto a la variable u. Derivada de y con respecto a la variable u. Pero como u depende de x, entonces multiplicamos por la derivada de u con respecto a la variable x. Ahora comenzamos a derivar. Entonces la derivada de y con respecto a la variable u, como la y es igual a 3 a la u, nosotros sabemos que la derivada de hecho acordémonos por aquí de la fórmula, la derivada de una función exponencial es igual a ella misma, pero multiplicada por el logaritmo natural de la base, que en este caso la base es 3. Entonces tenemos derivada de 3 a la u va a ser ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base, y la base es 3. Listo, este pedacito únicamente es esta derivada. Ahora esta derivada, esta función ya la multiplicamos ahora por la derivada de u con respecto a x. Es decir, tenemos que derivar u con respecto a esta variable de acá, que es la x. Pero ¿qué podemos observar nosotros? Para nosotros poder calcular, lo voy a escribir por aquí, de u de x, pues tenemos que derivar un producto. Y para derivar un producto tenemos que aplicar la regla del producto. Recordemos un poco aquí la regla del producto. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? La derivada del producto de dos funciones va a ser igual la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces calculemos esa derivada por aparte. Entonces la derivada de u con respecto a x, a su vez, va a ser igual a lo siguiente. Como este 5 es una constante, yo lo puedo extraer de la derivada. Entonces me va a quedar 5 por la derivada con respecto a x de este producto, x al cuadrado por el seno de x. Entonces esto nos da 5 que multiplica derivada de la primera función, derivada de x al cuadrado es 2x, multiplicada por la segunda función sin derivar, o sea por seno de x. A esto le sumamos la primera función sin derivar, que es x al cuadrado, y la multiplicamos por la derivada de la segunda función. Derivada del seno es coseno de x. ¿Listo? Ahora, como ya tengo de u de x, simplemente la vamos a reemplazar aquí en esta ecuación. Entonces tenemos derivada de y con respecto a x va a ser igual. Y de una podemos cambiar la u, esta u que tenemos aquí, por lo que vale en términos de x. Entonces reemplazamos la u por 5x al cuadrado por el seno de x. Entonces nos daría 3 elevado a la 5x al cuadrado por el seno de x, por el logaritmo natural de 3. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por esta derivada, que es igual a esto. O sea, esto lo multiplicamos por 5, abro paréntesis, 2x por el seno de x, más x al cuadrado por el coseno de x. Entonces miren, aquí es muy importante llevar el orden, porque dependiendo del orden que usted lleve, pues la derivada le va a quedar muy ordenada, ¿sí? Si usted es desordenado en este procedimiento, esta derivada le va a quedar completamente desordenada. Entonces aquí para finalizar, aquí simplemente por cuestión de escritura matemática, de buena escritura matemática, voy a dejar primero estas constantes. Voy a dejar primero este 5 por esta función. ¿Listo? Entonces voy a escribir primero 5 que multiplica esta función
2x por el seno de x más x al cuadrado por el coseno de x. Esto lo multiplico por esta exponencial 3 elevado a la 5x cuadrado por el seno de x. Y finalmente esto lo multiplico por el logaritmo natural de 3. Bueno, ¿por qué prefiero dejar este logaritmo al final? Esto es básicamente para evitar ambigüedades o confusiones, porque de pronto una persona podría decir, no, es que este 3 está multiplicando a esta cantidad y entonces a toda esa cantidad le estoy aplicando el logaritmo. No, por eso es que yo encierro este 3 entre paréntesis para asegurarnos de que el logaritmo únicamente esté aplicando el 3. Pero bueno, para evitar ambigüedades, por eso es que yo lo dejo mejor al final. Pero si se entiende que este logaritmo aplica únicamente en el 3, pues entonces usted la podría dejar así. ¿Listo? Pero en mi caso yo prefiero dejarla escrita de esta manera. Y listo, bueno, con esto terminamos este video acerca de la regla de la cadena. Espero que haya sido lo suficientemente claro. De igual manera yo los invito a que sigan realizando ejercicios de este tema en cualquier libro de cálculo. Ustedes pueden encontrar explicada esta regla, incluso mejor de la forma en que yo lo explico. Yo lo explico, digamos, de una forma un poco resumida, pero entonces la idea es que ustedes puedan practicar más y más, ¿cierto? Esto es cuestión de hacer muchos ejercicios, y entre más ejercicios usted haga, pues usted va a estar dominando estas reglas, va a estar dominando pues el álgebra que tenga que utilizar, y así no va a tener problemas en calcular cualquier derivada por complicada que sea. Importante el orden, ¿listo? Sean bien ordenados al calcular derivadas e introduzcan las variables internas que requieran utilizar. ¿Listo? Esos son mis consejos y bueno, nos vemos en el próximo video.